Bueno, em, dos cositas antes de continuar con lo que estábamos discutiendo la vez pasada. Una es que con esta nos quedan, creo que, 4 reuniones, ¿no? Termina el seminario, termina a fin de noviembre. Estuve releyendo las grabaciones que por iniciativa propia gentilmente hace Lili cada vez de las reuniones. Y vi que a pesar del carácter errático del laboratorio, donde se han abierto muchas líneas de investigación que al mismo tiempo tienen un carácter sugerente y por otro lado no han sido desarrolladas en profundidad. De todos modos, me parece que hay algunas cosas de sustancia que permitirían convertirlo en una digna publicación. Así que es muy probable que me dedique en el verano a construir algo con las piezas sueltas que fueron quedando a lo largo de estas reuniones. Ya van a sumar, para cuando terminemos, casi 30. Así que también quiero proponer, como lo hice en los 2 años anteriores, que los que tengan ganas de hacer algún breve escrito que piensen que pueda contribuir a lo que estuvimos discutiendo, me lo envían. Si yo veo que que aporta a la elucidación de lo que vamos discutiendo, me lo envían y en caso de que sí, lo incluiré en lo que se publique. ¿Cómo te va, Clarisa? ¿Qué tal? Bueno, así que bueno, esas son las 2 cuestiones que quería mencionar antes de proseguir. La vez pasada tuvimos un muy buen comentario de Construcciones en el Análisis que aportó Gabriela Lauterstein y estuvimos discutiendo al respecto. Cerramos, si mal no recuerdo, con el contraste que señalé entre ese laborioso trabajo de ir armando una construcción y corrigiéndola en el ida y vuelta con el analizante, etcétera, versus la estrategia analítica que Freud ejemplifica con el caso del hombre de los lobos, ¿no? Cuando puso un plazo para la finalización del tratamiento, y que termina comentando esto de que en esos casos de lo que podríamos llamar un acto analítico, un yerro sería irreparable. Dice, el león salta una vez sola, ¿no? Es decir, dos estilos muy distintos de trabajo presentes en Freud, ¿no? Bueno, sobre eso no voy a abundar en detalles. Lo que quiero trabajar hoy son algunas cuestiones que han sido introducidas en la reunión pasada. Yo no recuerdo si alguien había propuesto hacer algún aporte hoy, la verdad. Si lo hicieron y me lo olvidé, me avisan. Pero si no, yo quiero retomar la discusión del caso Signorelli, del olvido de nombres propios, de psicopatología de la vida cotidiana, que dijimos solo algunas cositas, y algunas de las referencias que mencioné como para leer juntamente con eso lo que estamos discutiendo acerca del lugar del sentido en la formación de síntomas, ¿no? Una breve referencia a Cantor, ya por Lacan en varios lugares de su enseñanza, pero en el nivel de los escritos, en la proposición del 9 de octubre de 1967,
Y después quiero comentar algunas cuestiones del último escrito de Lacan, incluido en la compilación de los otros escritos, que es el prefacio a la edición inglesa del Seminario 11. ¿Sí? En verdad no es el último de los escritos de Lacan, digamos, el último incluido en esa compilación. Bueno. Y después introducir algunas perplejidades que tengo últimamente respecto de una función que parece asunto de la psicología general, pero que me ha presentado ciertos enigmas últimamente, que es la función de la atención. Así que bueno, empiezo primero con la cuestión del olvido de los nombres propios. Van a ver por qué es que pongo un poco el acento en este tema de la atención. La vez pasada lo mencioné un poco someramente, ahora voy a ir más paso a paso para refrescar la memoria y también para tener tiempo de ir discutiendo, conversando con Freud. Está incluido como primer capítulo de Psicopatología de la Vida Cotidiana, que es un libro de 1901, pero ese primer capítulo ya había sido publicado en una revista de psiquiatría y neurología 3 años antes. El tema general es el olvido de nombres propios, pero además con la particularidad de qué es lo que ocurre cuando en lugar del nombre olvidado aparece un recuerdo falso, es decir, nombres sustitutivos que se nos imponen sabiendo que no se trata de eso, ¿no? Es un fenómeno de lo más habitual, ¿no? Queremos recordar un nombre y en lugar de ese nos aparece otro, y ese otro que nos aparece capta tanto nuestra atención que no nos deja pensar en el nombre que buscamos, ¿no? Incluso a veces solicitamos a nuestros interlocutores que no digan otro nombre para no perturbar nuestra búsqueda del nombre buscado. Pasa con eso, pasa con otras cosas, buscando una canción y se nos aparece otra melodía, en fin, es algo bastante habitual. Y Freud se aboca a la tarea de pensar cómo puede ser el mecanismo consciente que lleva del nombre olvidado a la producción de los sustitutivos y después, a partir de allí, de vuelta a la recuperación del nombre que se había olvidado. Bueno, entonces, Freud dice, y aquí comenzamos con la discusión. Freud dice que el proceso destinado a reproducir el nombre que se busca sea desplazado o descentrado, ¿sí? Es el término desplazamiento, tiene esos dos sentidos en alemán, ¿no? Descentramiento también. Y dice que su premisa es que ese desplazamiento no es dejado al libre albedrío psíquico, ¿sí? Es decir, no se produce así de manera cualquiera, sino que obedece a unas vías. El término alemán allí es Bahn, ¿sí? El mismo que está en Eisenbahn, que significa ferrocarril, ¿no? O ferrovía. Unas vías que dice calculables y ajustadas a ley, ¿no? Bah. Es tal vez un poquito pretencioso decir que puedan calcularse esas vías y que estén ajustadas a una ley, ¿sí? En la frase que sigue matiza un poquitito esto. Dice, con otras palabras, aunque no tiene el mismo sentido, conjeturo que el nombre o los nombres sustitutivos mantienen un nexo pesquisable con el nombre buscado. Bueno, ok, nexo pesquisable está muy bien, ¿sí? Estamos seguros de que hay un nexo pesquisable y es lo que él nos muestra. Que las vías por las cuales se pasó de una cosa a la otra sean calculables y estén ajustadas a ley, eso tal vez es un poco excesivo, ¿sí? Pero estoy abierto a que lo discutamos. El ejemplo en cuestión, dice, él estaba tratando de recordar el nombre del autor de los frescos de la Catedral de Orvieto, ¿sí? Y dice, en lugar del buscado, Signorelli,
se me imponían otros dos nombres de pintores, Botticelli y Boltrafio, que enseguida y de manera terminante mi juicio rechazaba por incorrectos, ¿sí? Cuando otra persona hubo de comunicarme el nombre verdadero, le discernía al punto y sin vacilar. La indagación de los influjos y los caminos asociativos por los cuales la producción se había desplazado de aquella manera, desde Signorelli hasta Botticelli y Boltrafio, me condujo a las siguientes conclusiones, ¿no? Bueno, me hacía gracia cuando releía esto, la comunidad de vocabulario entre lo que dice Freud aquí y, y lo que dice Schreber, cuando habla de la sensación que tuvo y de la representación de lo hermosísimo que debería ser, ser una mujer en el momento del coito, ¿no? Porque cuando aparece, digamos, eh, esta, la comunicación del nombre verdadero, él dice, lo acepta directamente, ¿no? En lugar de el rechazo que produce esto en el caso de Schreber, ¿sí? Que rechaza con indignación eso, ¿no? Pero además la idea del influjo, ¿sí? ¿No? De los influjos por los cuales se había producido esto, ¿sí? En Schreber toma el carácter de un delirio paranoico, ¿sí? Es decir, esos influjos fueron hechos externamente, le habían influido de manera tal que esto perturbara su sueño de cierta manera, bla, bla, bla. Mientras que en el caso de Freud, ese otro es el otro inconsciente, ¿sí? Pero también está la búsqueda de los influjos, la búsqueda de los motivos, etc. Bueno. Entonces, la primera elucubración, ¿sí? Es la siguiente. La razón de que se me pasara de la memoria el nombre de Signorelli no debe buscarse en la particularidad del nombre como tal, ni en un carácter psicológico del nexo en que se insertaba. El nombre olvidado me era tan familiar como uno de los nombres sustitutivos, Botticelli, y muchísimo más que el otro, Boltrafio, ¿sí? También en mi caso, Boltrafio creo que no lo hubiera conocido si no era por los escritos de Freud, de cuyo portador apenas sabía indicar otra cosa de su pertenencia a la escuela de Milán. Y en cuanto al nexo dentro del cual sucedió el olvido, me parece inocente y no produce un ulterior esclarecimiento. Viajaba yo en coche con un extraño desde Ragusa, en Dalmacia, hacia una estación de Herzegovina. Durante el viaje dimos en platicar sobre Italia y yo pregunté a mi compañero si ya había estado en Orvieto y contemplado allí los famosos frescos de X, ¿no? Y ahí aparece el nombre que él olvida, ¿sí? Bien. Es decir que Freud se preocupa por las peculiaridades del nombre en sí, dice que no tiene ninguna, por las peculiaridades del contexto vivencial, digamos así, dice que tampoco ninguna, y luego va a encontrar que se trata de ciertas peculiaridades del nombre como significante y del contexto en términos significantes, ¿sí? Esto es el paso fundamental de su análisis. Esto aparece a partir del punto B, que dice así. Este olvido de nombre solo se explica al recordar yo el tema inmediatamente anterior de aquella plática y se da a conocer como una perturbación del nuevo tema que emergía por el precedente, ¿sí? Es decir, existe la aparición de un tema anterior y luego este tema del que él quería recordar el pintor de los frescos del Vieto, ¿sí? El primer tema perturba al siguiente. Poco antes de preguntarle a mi compañero de viaje si ya había estado en Orvieto, conversábamos acerca de las costumbres de los turcos que viven en Bosnia y en Herzegovina. Yo le había contado lo que me dijera un colega que ejerció entre esa gente y era que suelen mostrar total confianza en el médico y total resignación ante el destino. Cuando es forzoso anunciarles que el enfermo no tiene cura, ellos responden, Herr, es decir, señor, no hay nada más que decir. Yo sé que si lo pudiera salvar, lo habría salvado. Si se lo pudiera salvar, lo habría salvado. En esta frase ya se encuentran las palabras y nombres Bosnia, Herzegovina, Her, que se pueden interpolar en una serie asociativa entre Signorelli y Botticelli, Boltrafio, ¿no? Es decir, que podríamos decir que lo que aparece allí como el contexto significante
tiene que ver con que de toda esa situación hay algunos términos que parecen tener relación con los términos olvidados y recordados en su lugar, ¿no es cierto? Es decir, entre Signorelli y Botticelli Boltrafio están Bosnia, Herzegovina, como significantes. Supongo que la serie de pensamientos sobre las costumbres de los turcos en Bosnia, etcétera, cobró la capacidad de perturbar un pensamiento siguiente porque yo había sustraído mi atención de ella antes que concluyera. Lo recuerdo bien. Quería yo contar una segunda anécdota que en mi memoria descansaba próxima a la primera. Estos turcos estiman el goce sexual por sobre todo y en caso de achaques sexuales caen en un estado de desesperación que ofrece un extraño contraste con su resignada actitud ante la proximidad de la muerte. Uno de los pacientes de mi colega le había dicho cierta vez: «Sabes tú, Ger, cuando eso ya no ande, la vida perderá todo valor». El eso, por supuesto, es algo vinculado con la sexualidad, ¿no? Dice: «Yo sofoqué la comunicación de ese rasgo característico por no querer tocar ese tema en plática con un extraño». Me detengo un momentito, ¿sí? Dice: «Yo había sustraído mi atención de ella, ¿sí?, antes de que concluyera», ¿sí? Hablan eh, de esa idea vinculada con lo de los turcos y sus costumbres, etcétera, ¿sí? Dice: «La serie de pensamientos sobre la costumbre de los turcos cobró la capacidad de perturbar un pensamiento siguiente porque yo había sustraído mi atención antes de que ella concluyera». Es decir, se estaba armando una serie de pensamientos, ¿sí? Una serie significa que hay una secuencia donde podemos decir a este término sigue otro y sigue otro, ¿sí? No se trata simplemente de una cadena errática, ¿no?, sino de algo que forma serie, ¿sí? Es decir, se puede imaginar la prosecución, ¿sí? Después de esto vendrá esto otro, ¿sí? Quiere decir que había algo, ¿sí?, algo que permitía prefigurar lo que vendrá, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Y en esto es donde dice Freud: «Yo había sustraído mi atención», ahí es donde aparece por primera vez el término atención, estoy en la página 11, en el volumen 6, ¿no? Entonces dice: «Ahí yo había sustraído mi atención antes de que concluyera la serie», ¿no? Es decir, que primero había pensado, ¿sí?, en que los turcos se resignan muy bien ante la muerte, ¿sí?, pero luego, ¿sí?, podía haber pensado, y de hecho pensó, evidentemente, ¿sí?, pensó que no se resignan tan fácilmente a la pérdida del goce sexual, ¿sí? Lo único que hizo fue desviar su atención de allí, pero lo había pensado, ¿sí? Porque consideró que tal vez no era propio hablar de una cosa así sobre la sexualidad con un desconocido, ¿no? Por eso dice: «Yo sofoqué la comunicación de ese rasgo característico», de los turcos se refiere, «por no querer tocar ese tema en plática con un extraño». Pero dice algo más: «Desvié mi atención», ¿sí? Mi atención, ahí está otra vez la atención. Desvié mi atención también de la prosecución de esos pensamientos que habrían podido anudárseme al tema muerte y sexualidad. ¿Sí? Es decir, que hay una serie donde primero está el pensamiento de los turcos que se resignan fácilmente ante la muerte, ¿sí?, o ante enfermedad, digamos. Después, la no resignación ante la pérdida del goce sexual. Y luego, ciertos otros pensamientos, ¿sí?, que habrían podido anudarse para él a muerte y sexualidad, de los cuales no sabemos nada, y Freud no los dice, ¿sí? Pero, digamos, había un tercer elemento en esa serie, ¿sí? Esto es importante porque, por dos motivos, ¿sí? Uno es que en la en el prefacio de la edición inglesa del Seminario 11, texto contemporáneo del Seminario 23, para que se ubiquen, de Lacan, ¿sí?,
en el segundo párrafo, después de hablar lo que pasa con el lapsus, cuando no tiene ningún sentido, ¿no? Y ahí estamos en el inconsciente, estamos seguros de estar en el inconsciente, dice Lacan, pero basta con que se le preste atención para salir de él. Fíjense que ahí aparece esa palabrita, ¿no? La atención, ¿sí? Basta con que se le preste atención a ese inconsciente donde estamos seguros de estar, ¿sí? Para salir de él. ¿No? Ese inconsciente, el que se refiere como un inconsciente real, etcétera, ¿no? Bueno, hay un par de referencias a lo que es la formación de series, etcétera, que están también presentes en su comentario de Cantor y los números tan finitos, que después voy a retomar. Pero bueno, quería simplemente subrayar por qué es que me llama tanto la atención el tema de la atención en este texto, ¿no? Que en la misma página aparece 3 veces mencionado esto, todavía no llega a la tercera. Entonces tenemos una serie, ¿sí? En la cual el primer elemento cuenta con su atención y es comunicado a su interlocutor. El segundo cuenta con su atención, ¿sí? También, y decide no comunicar, ¿sí? La resignación ante la pérdida de goce sexual, la no resignación, mejor dicho, de los turcos ante la pérdida del goce sexual, y luego dice, desvié mi atención, ¿sí? De lo que podía haber sido la persecución, el tercer elemento de la serie, que serían los temas vinculados con muerte y sexualidad, ¿sí? Dice, estaba por entonces bajo el continuado efecto de una noticia que había recibido pocas semanas antes durante una breve residencia en Trafoy. Un paciente que me importaba mucho había puesto fin a su vida a causa de una incurable perturbación sexual. ¿Sí? Ahí se juntan entonces muerte y sexualidad en este punto, ¿no? Sé con precisión que en todo aquel viaje a Herzegovina no acudió a mi recuerdo consciente este triste suceso ni lo que con él se entramaba, pero la coincidencia Trafo y Voltrafio me obliga a suponer que en aquel tiempo la reminiscencia de lo ocurrido con mi paciente, no obstante el deliberado desvío de mi atención, se procuró una acción eficiente dentro de mí. Ahí aparece otra vez la referencia a la atención, por tercera vez en esta página, ¿no? Bueno, hace un tiempo, cuando estaba estudiando la estructura lógica de la interpretación, mi primer librito fue sobre eso, antes de abordar directamente la cuestión de la estructura de la interpretación, eh, estudié desde el punto de vista de la estructura lingüística, es decir, significante, distintas maneras distintas formaciones como el juego de palabras, el chiste, la elipsis, etc., ¿no? Y en particular, digamos, allí lo que se ve es que cuando hay dos términos, ¿sí? Basta que haya dos términos para que se anticipe un sentido del tercero, ¿sí? El sentido va siempre a Bancup, ¿sí? Y todo lo que aparece del orden de la sorpresa significa burlar, por así decirlo, la aparición del tercer término esperado, ¿no? Es decir, que allí el efecto de sorpresa que está presente en el chiste, que está presente en el olvido de nombres propios, está presente en el juego de palabras, en la interpretación misma, etcétera, tiene que ver con ese cambio de vía, ¿sí? Para que haya ese cambio de vía es preciso que alguna cosa funcione como un puente entre una vía y la otra, y creo que ese puente es lo que Freud se aboca a buscar en este caso, Signorelli, con todo lujo de detalles. Paso entonces al punto D. Dice, ya no puedo concebir el olvido del nombre de Signorelli como algo casual. Debo admitir el influjo de un motivo en este proceso, ¿sí? Bien. Estuvimos discutiendo los casos de la conferencia sobre el sentido de los síntomas y vimos que para Freud había dos tipos de trabajo, que eran descubrir el sentido y descubrir la intencionalidad, ¿no? Como que había una intencionalidad psíquica, ¿sí? Aquí el influjo de un motivo para el proceso significaría cuál es el modo en que se enganchan el sentido de este olvido con una intencionalidad psíquica, ¿sí?
Fueron unos motivos, dice, los que me hicieron interrumpirme en la comunicación de mis pensamientos sobre las costumbres de los turcos, y además me influyeron para excluir que devinieran conscientes en mi interior los pensamientos a ello anudados que habrían llevado hasta la noticia recibida en Trafoy, perdón. Por tanto, yo quise olvidar algo. Había reprimido algo, ¿no? Bien. Ahí, por supuesto, un comentario que conviene hacer respecto de esto: el querer olvidar y el reprimir aparecerían allí como procesos que dependen de cierta intencionalidad del yo, ¿sí? Decido no hablar de algo, ¿sí? No tienen ninguna correlación con la idea de la represión como esfuerzo de desalojo por sustitución, que va a ser el del modo en que se presenta por ejemplo, en los escritos metapsicológicos, ni menos aún con la noción de imbevu en el Seminario 24 de Lacan, ¿sí? Pero sí podemos ver que allí ya presente, digamos, la necesidad de plantear para explicar el sentido de esta pequeña formación sintomática, que se le olvidó el nombre propio, una especie de pintura de guerra, de conflicto entre instancias, ¿sí? Entre un querer olvidar en este caso y algo que fuerza por aparecer, ¿no? Es el modo, digamos, dominante en el relato freudiano. Dice, es verdad que yo quería olvidar otra cosa que el nombre del maestro de Orvieto, pero esto, otro, consiguió ponerse en conexión asociativa con su nombre, de suerte que mi acto de voluntad erró la meta y yo olvidé lo uno contra mi voluntad cuando quería olvidar lo otro adrede, ¿sí? Es decir, se produjo una metida de pata, ¿sí? Es decir, hubo un tropiezo, ¿sí? Es lo que podemos llamar allí un imbévil, ¿sí? Eh, Podemos preguntarnos, ¿era necesario que se produjera ese tropiezo? ¿Era necesario olvidar Signorelli? ¿Era necesario recordar Botticelli y Voltrafio? ¿Sí? ¿No alcanzaba simplemente con cambiar de tema? ¿Sí? ¿Por qué se produce esto? ¿Sí? Es decir, pensemos ahora cuál es la función que puede tener esto en un aparato psíquico que, según Freud, tiene como finalidad tramitar las cosas siguiendo un principio de descarga, evitar el displacer y producir placer, entendido siempre como la menor excitación posible, ¿no? Eh, lo dejo como pregunta, ¿sí? Es lo que me interesa someter a discusión. La versión a recordar, dice Freud, se dirigía contra uno de los contenidos. La incapacidad para hacerlo surgió en el otro. El caso sería más simple, evidentemente, si aversión e incapacidad de recordar hubieran recaído sobre el mismo contenido. Y por su parte, los nombres sustitutivos ya no me parecen tan enteramente injustificados como antes del esclarecimiento. Me remiten, al modo de un compromiso, tanto a lo que yo quería olvidar como a lo que quería recordar, y me enseñan que mi propósito de olvidar algo ni se logró del todo ni fracasó por completo. Es decir, la imagen de la formación de compromiso, ¿sí? Se recordó una parte se olvidó y por lo tanto lo que aparece como resultado es algo deformado, al igual que sucede en la formación de síntomas, ¿no? Es la imagen dominante en el modo freudiano de pensar estas cuestiones, ¿sí? Y dice, hasta llamativa es la índole del enlace que se estableció entre el nombre buscado y el tema reprimido, el tema de muerte y sexualidad, dentro del cual intervienen los nombres Bosnia, Herzegovina, Trafoy. El esquema que ahora intercalo, trayéndolo del ensayo 1898, procura figurar gráficamente ese enlace, ¿no? Lo muestro aquí para que los que no lo tengan presente, a ver si lo puedo mostrar bien. Cuidado cuando está esto de fondo. Bueno, no sé cómo hacerlo. No, no se, Uh, no se ve. No, estoy tratando de... Creo que tengo que escudarme atrás de esto. A ver ahí. No se ve en absoluto. Bueno, no importa. Lo pueden ver en la página 12 del texto de Freud, del volumen 6.
Capaz que si yo saco esto, esperen un segundito. Quizás si yo saco esto que puse, un momento, por favor. Sí, ahí está. Ahora sí. Este es el esquemita. Ahí está, ¿no? Lo pueden ver con claridad, creo, ¿no? Se ve ahí, no me equivoco, todos los términos, ¿no? En un lado, Signorelli, repartido en Signor y Eli, ¿no? ¿Se ve bien, Clarisa? Sí, se ve, se ve. Bárbaro. Bueno, entonces, dice ahí el nombre Signorelli está separado en dos fragmentos, ¿sí? De los pares de sílabas, uno retorna inmodificado en uno de los nombres sustitutivos, Eli, y el otro, merced a la traducción Señor Her, ha cobrado múltiples y diversos vínculos con los nombres contenidos en el tema reprimido, y por eso se perdió para la reproducción. Bien. Antes de proseguir, quiero subrayar algo que me parece crucial para ensayar otra lectura posible de lo que Freud está planteando aquí, ¿sí? Que es un poco la idea del trabajo que venimos realizando. ¿Qué significa que el nombre Signorelli esté separado en dos fragmentos? Es decir, cortado en pedacitos, ¿sí? Uno Signor y el otro Eli, ¿sí? Significa que aquí lo que está en juego son dos divisiones posibles, ¿sí? Del flujo fónico que escuchamos cuando decimos Signorelli, ¿sí? Uno que empieza y termina con ese flujo fónico y lo toma como una unidad, y otro que lo parte en dos, ¿sí? Signor y Eli, ¿sí? Así como es posible el flujo fónico Le Nom du Père, ¿sí? Cortarlo de maneras distintas, ¿sí? Y hacer con ello lecturas distintas en función del modo en que recorta la letra, ¿sí? Ese flujo fónico para producir la división de ese flujo en unidades significantes, ¿sí? En definitiva, Signorelli, ¿sí? Es tomado como un equívoco, ¿sí? Donde puede leerse o bien como una unidad, o bien como dos unidades yuxtapuestas, ¿sí? No sé si queda claro hasta allí, ¿sí? Pero esta función de un mismo flujo fónico, ¿sí? Leerlo de dos maneras distintas que producen recortes de unidades significantes de maneras distintas, ¿sí? Esto es precisamente lo que llamamos un equívoco, ¿sí? Y que es utilizado en una de las formas básicas de la interpretación que discute Lacan como tratamiento de la economía de los modos de gozar, ¿sí? Y lo mismo podríamos decir de la fragmentación de Botticelli y de Boltraffio, de Herzegovina y de Bosnia, es decir, que en todo momento lo que está en juego son operaciones de lectura, ¿sí? Que pueden introducir divisiones del flujo fónico, ¿sí? Diversas, ¿sí? Y a partir de allí producir, por lo tanto, sentidos diversos, ¿sí? Si yo tomo Signorelli como una unidad, ¿sí? Signorelli tendrá sus significaciones asociadas como pintor de Orvieto, etc. Pero si uso el equívoco que lo rompe en Signor y Eli, de Signor puedo pasar por traducción a Her, por ejemplo, y de ahí a Herzegovina, etc. ¿Sí? De ahí a los pensamientos Her no hay nada más que decir, etc. ¿Sí? Es decir, es necesario introducir, ¿sí? Esa operación de lectura por equívoco, ¿sí? Para pasar de un registro al otro, ¿sí? Del registro del pintor de Orvieto, ¿sí? A todas las asociaciones realizadas. Bien.
cuando discutíamos ciertas correlaciones diversas entre el seminario 21 y el seminario 22, ¿sí? Yo les decía que parecía haber como cierta inconsistencia entre lo que dice la primera clase del seminario 21, que juega con el equívoco precisamente entre le nom du père, leído como le nom du père, ¿sí? Los incautos yerran se traduce, o como le nom du père, ¿sí? O sea, los nombres del padre, ¿sí? Allí veíamos que Lacan dice, en primer lugar está la operación de lectura, ¿sí? Y por lo tanto la creación de cadenas de letras, ¿sí? A partir del flujo fónico, y recién sobre esa base es que se produce la división del flujo fónico en unidades significantes, que vía metáfora, metonimia y sus composiciones pueden producir una significación, ¿sí? O sea, una secuencia que, como les dije, tiene 4 niveles lógicos que van del flujo fónico, pasando por la letra y luego por la división en unidades significantes, hasta llegar finalmente a la producción de una significación. Mientras que, a diferencia de eso, el esquemita este que ahora tengo a mis espaldas en el visor, el esquemita con el que venimos imaginarizando la existencia del síntoma respecto del inconsciente. ¿Se ve bien, Clarisa, el esquemita ahí en la pantalla? Sí, medio corrido. Sí, sí, es que lo tengo para que no taparlo yo cuando me muevo. Pero bueno, ese esquemita que si no lo ven bien igual lo pueden imaginar, porque ya lo hemos discutido tanto, ¿no? Que dice Lacan que, digamos, la función del síntoma es lo que existe al inconsciente, toma del inconsciente hecho todo de unos, o sea, de significantes amos, ¿sí? Un significante y lo traduce por medio de una letra. Esa es la función del síntoma, como existente al inconsciente, que lo que hace es, por el contrario, traducir el significante amo por medio de una elucubración de saber que llamamos S2, ¿sí? Y esto veníamos discutiendo que, digamos, que parecían ser más bien dos lados de un triángulo los que se plantean allí, que ese triángulo se cierra por la función de la transferencia, ¿no? Bueno, allí lo que decía, tal vez es simplemente una manera de exponer las cosas, pero tal como está planteado en Lacan estrictamente, parecería ser que primero estuviera el significante, el S1, en el inconsciente, y luego viniera el síntoma a leerlo, a escribirlo por medio de una letra, ¿sí? O sea que invertiría el orden de lo que acabamos de discutir en el seminario 21, ¿sí? Porque en el seminario 21 primero era la letra y después el significante, y acá en esta definición de la función parece que primero estuviera el significante y luego viniera la letra a escribirlo salvajemente, como dice, ¿no? A mí me parece que hay una manera de sortear esta aparente contradicción, ¿sí? Como les dije creo que la vez pasada, diciendo que quizás lo que hay que pensar es más bien que el inconsciente existe al síntoma, ¿sí? Y que ese síntoma es el lector por antonomasia, ¿sí? Es decir, que leemos con nuestro síntoma, leemos con esa máquina de recortar, realizar ciertas lecturas, ¿sí? Que a partir de allí definen las unidades significantes, es decir, recortan el par en S1, S2, ¿sí? Es decir, que primero sería, ¿sí? Primero sería la lectura, ¿sí? Y luego la conformación del par S1, S2 y por lo tanto de toda la elucubración del saber inconsciente, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer una disquisición similar cuando leemos el caso de Signorelli, ¿no es cierto? Quizás, digamos, se pueda pensar que este pequeño síntoma el olvido del nombre propio, ¿sí? Lo que hizo fue leer, de cierta manera, el flujo fónico, y a partir de allí se produjo el recorte de los significantes, ¿sí? En señor, her, bo,
Botticelli, Bosnia, Trafoi, Voltrafio, etc. ¿Sí? Se produjo ese recorte de los significantes por esa operación de lectura reiterada, digamos, hecha por el síntoma. Y la elucubración de saber inconsciente es lo que produce Freud a partir de allí para restaurar la serie de los nexos, ¿sí? Que el síntoma había trastocado, por así decirlo. Es un ejercicio mental difícil, ¿sí? Porque pensamos, como decía antes, siempre pensamos que antes de las ruinas estaba Roma, antes de los huesos estaba el dinosaurio, y esta manera de pensarlo plantea más bien un inconsciente que viene después, ¿sí? No que estaba antes. Bueno, en fin. Entonces, prosigo un poquitito más con lo que dice Freud aquí. Leo, decía, el nombre de Signorelli está ahí separado en dos fragmentos. De los pares de sílabas, uno retorna inmodificado en uno de los nombres sustitutivos, Eli, y el otro, merced a la traducción, señor Her, señor, ¿sí? ha cobrado múltiples y diversos vínculos con los nombres contenidos en el tema reprimido y por eso mismo se perdió para la reproducción. Su sustituto se produjo como si se hubiera emprendido un desplazamiento a lo largo de la conexión de nombres Herzegovina y Bosnia, sin miramiento por el sentido ni por el deslinde acústico entre las sílabas. Esto es fantástico, ¿no? El deslinde acústico entre las sílabas, ¿sí? Es precisamente lo que permitiría digamos, en una lingüística ingenua decir aquí es como se recortan las unidades significantes, ¿no? En el nivel de las fonemas, de las sílabas, etc. ¿Sí? Y termina diciendo esto que sí había llegado a leer la vez pasada, vale decir que en este proceso los nombres han recibido parecido trato que los pictogramas de una frase destinada a transmudarse en un acertijo gráfico. Y ahí aparece el término francés revue, ¿no? Bueno, el mismo que en el capítulo 6 de la interpretación de los sueños, ¿no? Lo que no había llegado a mencionar la vez pasada es esto de que con lo que concluye, digamos, este primer apartado del texto de Freud es, y de todo el trámite que por tales caminos procuró los nombres sustitutivos en lugar de Signorelli, no fue dada noticia alguna a la conciencia. En un primer abordaje no se rastrea entre el tema en que se presenta el nombre de Signorelli y el tema reprimido que le precedió en el tiempo, un vínculo que rebase ese retorno de las mismas sílabas, o más bien secuencias de letras, ¿no? Bien, secuencia de letras a las que Lacan va a hacer referencia en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, en la página 268 de los otros escritos, en la proposición de octubre, ¿sí? Después de hablar del saber del psicoanalista, cuando dice que no alcanza con que se contente con saber que no sabe nada, porque lo que está en juego es lo que él tiene que saber, dice Lacan lo siguiente: lo que tiene que saber puede ser trazado por la misma relación en reserva, dice entre comillas, según la que opera toda lógica digna de ese nombre. Eso no quiere decir nada particular, otra vez entre comillas, pero eso se articula en cadena de letras tan rigurosas, me encanta eso, ¿sí? Cadena de letras tan rigurosas que a condición de no fallar ninguna, lo no sabido se ordena como el marco del saber, ¿no? Y el ejemplo que dará a continuación es la cadena de letras tan rigurosas que son los matemas de Cantor para forjar la serie de los números transfinitos, ¿sí? Eso lo voy a retomar un poco más adelante, pero sí quiero subrayar, digamos, este asunto de lo de la secuencia de letras a la que se refiere Freud, cómo se continúa con esta idea de Lacan acerca de la cadena de letras rigurosas, con lo cuales se puede pensar ese inconsciente del que no se sabía antes, ¿sí? Porque dice, les leo lo que dice a continuación Lacan, dice, lo asombroso es que con eso se encuentre algo, los números transfinitos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué era de ellos antes? ¿Sí? O sea, la pregunta de quién lo sabía, ¿sí? ¿Dónde estaba eso antes? ¿Sí? Indico aquí, dice, su relación con el deseo que les dio consistencia,
que es el deseo de Cantor, etc. Bueno, en fin, no lo voy a retomar ahora. Pero lo que me interesaba refrescar a partir de aquí, de esta relectura del caso Signorelli, es este problema de la relación entre el significante y la letra y los modos de leer la relación entre el inconsciente y el síntoma, tanto a partir de lo que dice Freud en la psicopatología de la vida cotidiana, como en esta especie de vacilación entre las lecturas propuestas de esa relación por Lacan en el seminario 21 y en el seminario 22, ¿no? Es decir, ¿con qué leemos? En definitiva, es esa la pregunta, ¿sí? ¿Con qué leemos? ¿Sí? Y me parece que hay ciertos argumentos que venimos esgrimiendo en estas últimas reuniones que llevan a concebir la posibilidad, por lo menos, o la necesidad de explorar esa posibilidad de que el síntoma sea esencialmente un aparato de lectura, ¿sí? Es decir, que lo que llamamos síntoma sea un aparato de lectura, es decir, un aparato que transforma el flujo fónico por medio de una función de escritura-lectura, dos caras de la misma moneda, y a partir de allí la constitución de las unidades lingüísticas y su separación para conformar una cadena significante, ¿no? Las significaciones vienen en último término siempre allí. Es algo que creo que vale la pena interrogar, no diría desprejuiciadamente, sino más bien poniendo entre paréntesis los modos en que hemos venido leyéndolo habitualmente, con Freud, con Lacan, etc. Sobre todo porque quizás eso nos permita acercarnos un poco más al problema de cómo es posible escuchar voces, ¿sí? Que es uno de los grandes enigmas, ¿no? Porque al restituir este elemento que no está presente en lo que dice Lacan, yo lo incorporo porque me parece lógicamente necesario, que es el elemento del flujo fónico, ¿no? Al restituir este elemento del flujo fónico, recordar incluso la idea de Saussure de que el significante era una imagen acústica, ¿sí? Al introducir esto, estoy introduciendo algo que podría darnos la pista acerca de la peculiaridad que tiene ese síntoma psicótico por antonomasia, que es la alucinación verbal, sea psicomotriz o no, pero la alucinación verbal, ¿sí? Es decir, el hecho de que le preguntamos al psicótico, ¿usted escucha voces? Y nos dice sí. ¿Sí? Es decir, que está bien claro que hay algo allí donde el lenguaje se pone a hablar de cierta manera particular. Bueno, no es que haya resuelto este problema, digo que me parece que estas herramientas que proponemos pueden ser útiles para, por lo menos, acercarnos mejor a la solución de ese problema. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo antes de pasar a los otros textos, si alguien quiere hacer algún comentario, crítica, me gustaría mucho escucharlos también. Bueno, si no están inspirados, por lo menos les leo una cosita del final del caso Signorelli, que me parece importante, ¿sí? Subrayado por Freud, ¿sí? En los últimos dos renglones, dice: junto al olvido simple de nombres propios, se presenta también un olvido que está motivado por represión, ¿no? Donde me parece importante las dos cosas, digamos. Por un lado, que Freud no descarta que existan olvidos simples, es decir, que no tengan allí lo que cuando hablábamos de las neurosis actuales llamábamos el procesamiento psíquico, ¿sí? No tienen ese procesamiento, simplemente se olvidó y punto, ¿sí? Y en segundo lugar,
el hecho de que diga que esto está motivado por represión, es decir, que la represión es algo que responde a un motivo, ¿sí? Y que además la operación que está en juego allí sea algo que podamos llamar una represión. Tendemos a pensar la represión, por lo menos los lacanianos, ¿sí? Al menos como en su faceta de esfuerzo de desalojo por sustitución, y por lo tanto lo pensamos más vinculado con la fórmula de la metáfora, es decir, la sustitución de un significante por otro, ¿no? Pero ustedes saben que en el texto donde Lacan plantea esas fórmulas tan bonitas, que es instancia de la letra en el inconsciente, él precisamente falla en mostrar qué es lo que tiene de letra el inconsciente. Y lo que aparece allí no es una referencia a la letra, sino más bien al significante, ¿sí? La instancia de la letra se le pierde. Pero al margen de todo eso, es evidente que ni la metáfora ni la metonimia, que son las allí formalizadas, podrían explicar el procedimiento por el cual se pasa de señor Eli a señor cortado respecto de Eli, ¿sí? Porque eso no es una operación ni metafórica ni metonímica, es una operación del equívoco y por lo tanto atañe al problema que el propio Saussure no pudo resolver, ¿sí? Bueno, para eso es necesario, será necesario para Lacan trabajar de una manera mucho más minuciosa la relación entre el significante y la letra, y entre esos los grandes hitos, que no son los grandes hitos, como diría Lelutier, los grandes hitos son Seminario 9, particularmente las primeras clases del Seminario 9, eh, Seminario 18, particularmente la clase sobre el literateur, y el principio del Seminario 21 que venimos comentando ya hace bastante tiempo. Bueno, ¿hay preguntas, comentarios, intervenciones allí o sigo adelante? Sigo adelante a la 1, sigo adelante a las 2. Clarisa, estás tentada. ¿Querés decir algo? Dale, anímate. No, que me parece que es mover un poco la estantería, en el sentido de, sobre todo de la Umbeví y de este corte de Signorelli, ¿no? Que ahí aparece y que siempre se cayó bajo el manto de la metáfora, ¿no? Metáfora, metonimia, y no como evidentemente algo que de hecho solo porque uno lo ve es una palabra que está cortada, ¿no? En señor Eli. Y que me parece que el síntoma como un aparato de lectura es como un traductor, ¿no? Bueno, nada, es para a ver, para ver cómo lo aplicamos, digamos, ¿no? Cómo escuchamos, porque es como distinto. Y en la secuencia tomo algunas cosas cuando vos pones, hablas de la sustracción de la atención, cuando haces hincapié en ese desvío de mi atención, si lo pensamos con el esquema más freudo-lacaniano de la primera enseñanza, sofocarlo y desvío de atención hasta podrían ser sinónimos, para decirlo de alguna manera, o lo metíamos en una bolsa con la represión. Es decir, acá me parece que estamos como separando un poco algunos términos. Esto es un poco lo que de esta lectura que es
desde el principio que uno entra a la facultad, ¿no? Es una cosa que una de las primeras cosas que uno lee. Me parece, me parece que es interesante. Y también que en un momento dijiste como al pasar, respecto al desvío de mi atención, porque parece como que todo el desarrollo es lo que viene al final. No sé si te entendí bien, ¿no? Es como cuando vos haces la secuencia esta acá del flujo fónico, lectura, escritura, unidades lingüísticas, significaciones, da la impresión que todo el esquema es un poco el resultado, ¿no? De ese flujo fónico que quizás estaba ahí expuesto bajo ese corte de esa señor Eli. Lo doy como un pedacito, no sé si va por ahí. Sí, sí. La pregunta es, ¿el síntoma seguimos pensando es la práctica sexual de los enfermos en términos, ¿no? Digo, porque es lo que Freud ahí quiere decir, sacándolo del tema de la represión, o lo que desvía de su atención, es el goce sexual de un hombre, en este caso el turco, qué sé yo, no importa, pero el goce sexual. Y a partir de eso sería lo sintomático, y a partir de eso luego viene todo este flujo y la equivocación y el trabajo del síntoma, y no sé si lo entiendo bien así. No sabemos tampoco si Freud y Lacan lo entendieron bien así, pero es una muy buena pregunta. Sí, sí. Sí, porque la cuestión del síntoma como práctica sexual de los enfermos, ¿no? Planteado por Freud, sí, digamos, está muy bien. ¿Sí? Perdón, por ahí hablamos hoy de de distintos goces, pero lo que quiero decir, algo del goce ahí, que me parece que el síntoma viene como a traducir en este flujo fónico que se manifiesta expresado en Signor Eli, con este corte, y de ahí uno podría, de ahí se me presenta que todo ese esquema que Freud describe, finalmente es como el resultado, como si fuera el punto, no el origen, el resultado. el resultado, digo, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que entendí de lo que dijiste, más un montón de cosas que tendré que seguir leyendo, pero... Estaría en consonancia esto con la idea ahora le paso la palabra a Beatriz, pero estaría en consonancia con la idea del lenguaje como aparato del goce de una manera un poco más laxa, ¿no? Es decir, todo este aparato del significante, la letra, el flujo fónico, etcétera, ¿sí? Funciona como un aparato del goce no solamente sexual, ¿sí? Sino de todos los goces, ¿sí? Esto lo incluiría el planteo ese. Beatriz que García quería intervenir. Adelante, querida, por favor. Sí, gracias Gerardo, gracias Clarisa, porque creo que también estoy de acuerdo en que pues es una lectura muy novedosa de este caso, como acentuar ese tema del flujo fónico, como viste, no por el lado de la represión. Mi pregunta estaría, y espero no introducir ruido con esto, por el lado de, bueno, si el síntoma se ve como ese sistema de lectura, me parece muy interesante, como a partir de la letra, entiendo. Si uno piensa el fantasma también como un sistema de lectura, ¿sería a partir de entonces del significante uno o a partir de qué? Es decir, como dónde podría haber ahí algo de diferencia. Está muy bien, agradezco muchísimo, muchísimo la pregunta, no lo había pensado antes, pero es como un complemento ahí está, de este esquema que puse allí como fondo de pantalla, ¿sí? Es excelente el comentario, Beatriz, te agradezco mucho, porque efectivamente, ¿cómo es de qué manera nosotros colegimos clínicamente, ¿sí?
la matriz fantasmática de un sujeto. ¿Sí? Esto es un problema clínico, ¿cómo decirlo?, bastante habitual que se nos plantea, ¿sí?, en la práctica, pero al mismo tiempo que solemos tener bastante claro en los hechos, aunque no lo pensemos formalmente, ¿sí? Cuando nosotros tenemos dos significantes, ¿sí?, llamémoslo así, S1 y S2, ¿no? Cuando tenemos dos significantes, claramente, digamos, podemos ver cuál es la significación que produce ese par, porque el segundo resignifica posterior el primero, ¿sí? Y tenemos cerrado el bucle, ¿sí? S1, S2, ¿sí? Cuando disponemos de los dos significantes, es fácil, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando se pasa directamente de un solo significante, ¿sí?, a su significación? ¿Sí? ¿Cómo es que se puede producir para un solo significante una significación si falta el segundo que lo interprete? ¿Sí? Bueno, eso es un problema de la vida cotidiana, ¿sí?, pero que en la práctica encontramos todo el tiempo, ¿sí? Es decir, el sujeto encuentra algo en el mundo, ¿sí?, que funciona como un significante, ¿sí?, y para él eso tiene una significación única, casi como si fuera la certeza paranoica, ¿sí? Eso significa, valga la expresión, ¿sí?, eso quiere decir que hay una máquina de producir significaciones que no requiere del segundo significante para eso, ¿sí? Es decir, una máquina que agarra los S1 solos, ¿sí?, y los interpreta, ¿sí?, sin necesidad los interpreta en el sentido de producir significación, ¿sí? O sea, en la dimensión S1, S2, ¿sí?, la que va del S1 al S2, pero sin tener el S2. Bueno, en esa dimensión, que acá está puesto como el vector del inconsciente, también podemos poner la dimensión del fantasma. Porque precisamente esa matriz que produce significación fija, ¿sí?, para ciertos significantes solos, sueltos, eso es precisamente lo que clínicamente nosotros detectamos como fantasma. ¿Sí? ¿Cómo vemos clínicamente el fantasma de un sujeto? ¿Sí? Porque tenemos la significación, tenemos el significante, ¿sí?, y no hay otro significante que permita dar esa significación, ¿sí? Entonces decimos, tuvo que haber habido allí, en ese lugar, una matriz de significación rígida, es decir, de producir la significación de cierta manera, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en los celos del sujeto, ¿sí? Los celos del sujeto es algo, funciona como un significante y es leído como, por ejemplo, el otro no me quiere a mí, quiere a la otra, o al otro, o quien sea, ¿sí? Eso es una matriz, es un molde, digamos, de significación a partir de un único significante, ¿sí? Y eso es lo que nos permite construir, lo digo muy burdamente con este ejemplo, pero es bastante habitual, ¿no?, que tenemos la presencia de un significante solo y a partir de allí la producción de su significación sin lugar a dudas, ¿sí? Ahora, es incuestionable además esa significación por el hecho de que no está el segundo significante que viene a significarlo, sino que ya está el molde en el cual se produce esa significación. Y así es como nosotros deducimos el fantasma en la experiencia clínica. Así que muy bueno el comentario, ¿sí? Podemos decir que hay dos máquinas de lectura, ¿sí? Una sintomática y una fantasmática, ¿sí? Solo que, digamos, funcionan en dos dimensiones distintas, ¿sí? Y tal vez por eso es que es necesario, para poder arreglárselas con el síntoma, ¿sí?, haber atravesado el molde fantasmático, ¿sí? El atravesamiento del fantasma tiene que ver con eso, adquirir ese grado de libertad, ¿sí?, que permite romper con esa significación rígida para poder arreglársela con el síntoma. Pero bueno, eso nos llevaría a otro problema del final del análisis. No sé si respondí a tu pregunta, Beatriz. Sí, no, sí, pues muchas gracias. Sí, ahí queda la pista de la letra, ¿no? De la letra como anterior a ese significante que quizás puede ser más característica de esa lectura del síntoma, ¿no? Con lo que se está viendo ahora. Sí, sí. Recuerdo incluso cuando, por eso agradezco mucho la pregunta, porque es muy, muy, muy pertinente y muy clínica además, ¿sí?
En los años en los cuales discutíamos las consecuencias de la última enseñanza de Lacan a partir del curso Sutilezas Analíticas de Miller, que discutimos en la EOL y que compilé varios libros que son las desgrabaciones de esas charlas muy interesantes, uno que se llamaba Sutilezas, otro que se llamaba Piezas Útiles y otro que se llamó Deseo y Santón, ¿sí? Allí justamente en varias ocasiones discutimos este esquema que tengo ahí atrás, no sé cómo señalarlo, ahí está, pensando qué relación había entre el S2 y la letra. ¿Sí? En su momento la cuestión de pensar la transferencia ni siquiera estaba en nuestro horizonte, no se nos ocurría eso. Pero justamente la discusión venía por el problema del final del análisis. ¿Sí? Hay finales de análisis por atravesamiento del fantasma, muchos menos que se vean por savoir y faire avec son Santon, ¿no? Por saber darse maña con el propio síntoma, ¿sí? Pero parecería ser que hay una antecedencia lógica de que es necesario pasar por el atravesamiento del fantasma para poder acceder a ese darse maña con el síntoma. Bueno, decíamos en su momento que no teníamos todavía una doctrina que permitiera explicar esa antecedencia, por más que clínicamente nosotros lo observáramos así. Es decir, que no tuviéramos casos en los cuales el sujeto pudiera acceder a ese darse maña con el propio síntoma sin haber atravesado el fantasma, o sea, con vigencia plena de la matriz fantasmática para ese sujeto, ¿no? Bueno, muy bien, agradezco mucho ese comentario. Gracias, sí. Gracias a ti, Beatriz. Bueno, entonces quiero, aunque sea unos minutitos de lo que les había dicho, me gustaría introducir algo del prefacio a la edición inglesa del Seminario 11. Que lo había mencionado la vez pasada, y ahora les dije algunas cositas. Voy a ver si puedo comentar algo. Es un texto difícil realmente, por supuesto, sobre el cual tengo muchísimas preguntas, pero por lo menos quisiera compartir con ustedes algunas de mis interrogantes y algunas de mis elucubraciones vinculadas con algunos párrafos de él. El prefacio está, bueno, arranca en la página 599 de los otros escritos. Voy a sacar este telón de fondo que molesta para mostrarles cosas. Disculpen un momento. Esto. Ahí está. Bien, ahí está. Estamos en los otros escritos, ¿sí? Y la página 599 para arrancar, ¿sí? En este prefacio a la edición inglesa del Seminario 11. ¿Sí? Empieza diciendo así: cuando el est de un laps, o sea, puesto que no escribo sino en francés, el espacio de un lapsus ya no tiene ningún alcance de sentido o interpretación, solo entonces uno está seguro de estar en el inconsciente. Uno lo sabe, uno mismo. ¿Sí? O uno mismo lo sabe. Bueno, es una frase que ha dado lugar a mil cosas. ¿Sí? Incluso un curso íntegro de Miller que ha abordado las cosas, toda la enseñanza, la última enseñanza de Lacan a partir de este párrafo. ¿Sí? Bueno, pero me interesa esto, digamos. Está hablando del lapsus, ¿sí? Que ya no tiene ningún alcance de sentido o interpretación. Es decir, que estamos hablando del lapsus en el punto donde se produce, y no en la elucubración de sentido, ni tampoco en la interpretación, que son las que podemos poner en el vector del inconsciente de nuestro esquema bífido, ¿sí? De los dos vectores que se abren a partir del S1. La vez pasada les dije que uno podía considerar la conveniencia de dejar el S1 como formando parte del inconsciente real y núcleo del síntoma, ¿sí? Y pensar en el inconsciente transferencial como el S2, la elucubración de sentido que se sigue de allí, en esa interpretación. Bueno, acá está ubicando el lapsus
este lapsus, dice, ahí estamos seguros de estar en el inconsciente, ¿sí? O sea, cuando no hay ningún alcance de sentido ni de interpretación de ese lapsus, ¿sí? O sea, es un inconsciente puro, más adelante lo va a llamar inconsciente real, ¿sí? Uno lo sabe uno mismo, ¿sí? Podríamos decir, lo sabemos nosotros solos, sin que haya otro, ¿sí? Es decir, es el inconsciente que no tiene relación con el otro. Ese otro incluye el psicoanalista. Ahora dice, pero basta con que se le preste atención, y otra vez ahí está la famosa atención, ¿sí? Basta con que se le preste atención para salir de él, o sea, del inconsciente, de ese inconsciente real, ¿sí? En cuanto le prestamos atención, salimos de él. No hay allí amistad que ese inconsciente lo soporte, ¿sí? Amistad es decir, relación con otra cosa, ¿sí? Si está el lapsus solo, el significante solo, ¿sí? Ahí estamos seguros de estar en el inconsciente. En cuanto le prestamos atención, ya introducimos otra cosa, ¿sí? Y al introducir otra cosa salimos de ese inconsciente real. Estamos, por supuesto, en otro lugar, ¿sí? Le prestamos atención, ¿sí? Y ya eso otro, ¿sí? Por supuesto, ya forma parte de nuestra atención. Inconsciente como tal no es, porque toda la elucubración de saber que nosotros hacemos, claro está, digamos, esos segundos significantes no tienen nada de inconsciente, ¿sí? Son todo lo que nosotros elucubramos alrededor de eso, ¿sí? Nada de inconsciente, ni siquiera en el sentido descriptivo, de fuera de la conciencia, ¿sí? Bueno, esto como punto de partida, ¿sí? Me detengo antes de avanzar, ¿sí? Este tema de la atención, ¿sí? Es un problema sobre el cual habría que hacer, no digo una, sino muchas investigaciones, ¿sí? Sobre el tema de la noción psicoanalítica de atención. Es un tema muy, muy importante, ¿sí? Y que ha quedado prácticamente cubierto, digamos, por cierta pátina biológica freudiana, ¿sí? De la atención como investidura, etcétera, y no pensamos más en qué es la atención, ¿sí? Yo creo que valdría la pena reflotar la noción de atención. De hecho, lo propuse en el seminario ese que dimos este año, los viernes, simplemente el inconsciente es la política, porque hay un momento en el cual Miller tuvo un comentario de un sociólogo, ahora no recuerdo su nombre, que incluía el psicoanálisis dentro de las prácticas cuyo nombre genérico podía ser el de attention givers, o sea, donantes de atención, ¿sí? Quienes dan la atención. Por ejemplo, qué sé yo, un personal trainer es alguien que nos da bolilla, ¿sí? Un acompañante terapéutico es alguien que nos da bolilla, ¿sí? Presta atención. Bueno, los psicoanalistas serían personas que nos dan atención, ¿sí? Que prestan su atención, ¿sí? Entonces, en una época en la cual nadie le da bolilla a nadie, todo el mundo está en su mundo, ¿no es cierto? Bueno, entonces que nos den atención es un bien escaso y por lo tanto que cotiza, ¿sí? Tiene valor. Esa es la perspectiva socioeconómica en la cual se incluye el psicoanálisis dentro de la práctica de los attention givers. En su momento dije, pero qué interesante, porque nosotros tenemos ahí una noción de atención, ¿sí? Como precisamente lo que definiría la posición del analista, ¿sí? Claro. En Freud, ese término está en primer lugar en los escritos técnicos, ¿sí? Es una atención además muy particular, ¿sí? No es cualquier atención, no es la Aufmerksamkeit, ¿sí? Término alemán muy perfectamente traducible por atención, ¿sí? Sino que es una gleichschwebende Aufmerksamkeit, ¿sí? Una atención, se lo traduce por parejamente flotante, es horrible esa traducción, no tiene nada que ver con lo que dice Freud, es más bien constantemente en vilo, ¿sí? Una atención constantemente en vilo, ¿sí? Es decir, como el león que está presto a dar el salto que se hace una sola vez,
¿sí? Es más bien eso, ¿sí? Yo en varias ocasiones subrayé aquí, en escritos también, ¿sí? Que se obvia la idea de atención parejamente flotante. Parece que uno estuviera flotando sobre un colchón de aire en tranquilo Caribe mientras toma un mojito, mientras que el término freudiano, ese Gleichschwebende, incluye ese Schwebe, ¿sí? Que es el suspense, el de las películas, el de los thrillers, ¿sí? Ese que nos tiene agarrados al borde de la butaca porque en cualquier momento salta el monstruo, salta el alien, salta el asesino, ¿sí? O sea, constantemente estamos in schwebe, en suspense, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? No suspendidos o flotando, ¿no es cierto? Sino más bien en estado de suspense, ¿sí? Como cine, ¿sí? Entonces, claro, ¿sí? Es la posición. Lacan evidentemente lo leía en alemán a Freud, y es por eso que en algún momento llega a decir que en el psicoanálisis se trata de una especie de hipnosis al revés, donde el analista es el hipnotizado, porque tiene toda la atención puesta en su analizante, ¿sí? O sea, que no se le pase un detalle, ¿sí? No es estar leyendo el diario mientras escuchamos al analizante, porque mientras estemos con la atención más o menos flotante y dispersa, entonces vamos a estar muy atentos a lo que tenemos que hacer. No, 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 todo lo contrario, no perdemos detalle alguno, ¿sí? Estar prestos para dar el salto, ¡fuam!, donde cae, ¿sí? De una sola vez. Al estilo de lo que dice allí en Análisis Terminable e Interminable, Freud, ¿no? Entonces, a mí me parece que es interesante por varios motivos, ¿no? Ofrecemos como analistas, como ese nuevo producto cultural que es el psicoanalista, ofrecemos un tipo especializado de atención, ¿sí? O sea, alguien que no presta atención solamente en el sentido de dedicarnos su tiempo, ¿no? Sino que pone su atención constantemente en vilo, ¿sí? No es cualquier atención, ¿sí? ¿A qué presta atención en todo eso? Sería interesante además agregarlo, ¿no? Pero tenemos eso. Luego tenemos esta especie de degradación del psicoanálisis, es el título que pone Miller cuando lo comenta. Esto forma parte de un curso que él dio en el 2002 bajo el título de El desengaño del psicoanálisis, o también se lo traduce por el desencanto del psicoanálisis o el desencantamiento del psicoanálisis, pero él mismo dijo que prefería traducirlo como el desengaño. Y dos de cuyas clases eran cosas que él había dado en Italia, cuando fue para la creación de la escuela italiana, y que se publicaron aparte como Intuiciones milanesas, porque habló en Milán. Bueno, allí es donde habla de esta degradación del psicoanálisis entendida como una práctica de dar atención, de prestar atención, los attention givers, ¿sí? Pero luego tenemos además esta referencia de Freud, donde la idea de la represión está vinculada con algo que sucede en el nivel de la atención. Esto en el primer Freud del 1900 prácticamente, 1898 es el artículo ese, y tenemos en el último Lacan también la atención, otra vez, ¿sí? Basta con que se le preste atención, es el lapsus para salir del inconsciente, ¿sí? O sea, es importante esta cuestión de la atención, ¿no? Y no sabemos muy bien qué queremos decir con esto de la atención, pero resulta ser que tiene efectos enormes. Por ejemplo, sacarnos directamente del inconsciente real, pasarnos a otra cosa, ¿no? Entonces, por eso digo, no es algo que esté intenciones en estos momentos ponerme a hacer un seminario sobre la atención. Valdría la pena que alguien lo hiciera realmente, ¿no? Una investigación al respecto, pero en fin, quiero subrayarlo porque es un gran enigma, ¿sí? Bueno, una cosita más. No lo voy a seguir comentando porque no quiero apurarme, ¿sí? Seguiré con este prefacio la vez siguiente. Simplemente quería recordarles que así como en la famosa entrevista en el Teatro Sorano, Miller comenta Una semana de vacaciones de Cristina Angot, ¿sí? Un libro donde los dos protagonistas solo son nombrados como él y ella, ¿sí? Que forman una pareja, ¿sí?
Y dice Miller, los podemos tomar como dos significantes de un único discurso y que producen un único goce. De la misma manera, creo que uno puede abordar lo que dice en la primera página de este prefacio Lacan, ¿sí? Cuando habla de la pareja analista-analizante, ¿sí? Es decir, pensar qué es lo que pasa cuando está uno solo o cuando aparece el otro, ¿sí? Todo lo que dice acerca de Freud como solo, Freud con otro, con su propio analista, ¿sí? El solitario que inventó el psicoanálisis, etcétera, el psicoanálisis ahora se practica en pareja. Todo esto yo creo que hay que pensarlo por medio de esa analogía respecto de qué es lo que sucede cuando un significante está solo y cuando un significante forma pareja. Es decir, teniendo en cuenta a través del esquema, el significante solo es el que aparece en la dimensión del síntoma, ¿sí? Que lo traduce salvajemente, y el significante pareja el que ponemos en la dimensión del inconsciente. Pero bueno, no voy a avanzar más porque no hay ningún apuro. Quiero dejar, aunque sea 10 minutos, como para la conversación, el diálogo, esas cosas. Abran directamente, para participar, abran directamente sus cámaras y micrófonos y adelante. Voy a buscar una cita que me acordé, pero no me acuerdo exacto en qué texto. Me parece que es uno de los últimos escritos técnicos, o que se considera como escrito técnico de Freud, donde habla de la atención y la fijación. Ajá. Que yo lo tomé para la tesis respecto, porque en un momento Freud dice, haciendo un vínculo, si en la atención uno se fija en cierto material, contenido, solo va a encontrar, bueno, hace hincapié sobre el punto sobre la operación de la fijación, pero también hace una referencia, Freud, entre atención y fijación. Lo voy a buscar. Además que se conjuga en la expresión fijar la atención en algo, ¿no es cierto? Pero Entonces, digamos, tomando referencia a la posición del analista y haciendo una crítica respecto de fijarse a ciertos contenidos, ¿no? Pero también le da como un valor a la cuestión de la atención, que estoy también, prestando atención mientras miro. pero también me parece que la atención, no sé, se me ocurría, ¿no? Tiene que ver con la lectura. O sea, se me ocurre porque si el síntoma es un aparato, ¿no? que lee y esta atención en vilo, ahí me parece que y el león salta una sola vez, hay que, no sé, se me engancha, digamos, como leer algo de esa operación que hace el analizante, ¿no? Con su síntoma en la sesión analítica, no sé, ahí hay un... Sí, sí. no Sí. sé cómo, no sé si lo puedo decir bien, se me ocurre, pero voy a ver. Está bueno traer las referencias, sí. Al mismo tiempo me sugirió lo que decías, el hecho de que es importante para pensar en la noción de atención, ¿sí? De desvío de atención o de fijar la atención, que hay algo que tiene que ser homólogo para pensar estas cosas, homólogo a una especie de topología de la atención. Porque si hablamos de desviar una atención, ¿sí? O sea, la atención iba en un lugar, se la desvía, o al contrario, se la fija, ¿sí? O perdemos la atención. Son cosas que parecen referirse a una cierta topología, lugares en los cuales aparece la atención, se sustrae la atención, se desvía, se fija, ¿no? Es decir, que la atención parecería ser algo que respecto de la cadena significante produce movimientos o detenciones, ¿no? En fin, es una primera aproximación, pero lo que estaba distraído mientras hablaba, yo voy a salir de la... Espero que me escuchen, pero voy a ir a buscar un libro que está muy alto en la biblioteca.
es de los tratados de lógica de Aristóteles. ¿Dónde está? Acá en el segundo volumen, donde está sobre la interpretación. Creo que está aquí. A ver. Bueno, no tendría que buscarlo. No es... acá está. Esto está en la línea, el apartado 3 sobre el verbo, ¿sí? Y viene a ser la línea 16b, para los que conocen las 16b, 20 aproximadamente, ¿sí? Dice lo siguiente: los verbos lo que dice de los verbos no necesariamente son verbos en sentido que lo usamos en castellano, pero no importa. Dice, los verbos son nombres y significan algo, pues el que habla detiene el pensamiento y el que escucha descansa, etcétera, ¿no? Sigue ahí. Que signifique algo, ¿sí? Que algo signifique una cosa, ¿sí? Significa que se detiene el pensamiento y el que escucha descansa, ¿sí? O sea, es la definición aristotélica, podríamos decir, de lo que es un punto de capitón, ¿sí? Se produce la significación, ¿sí? Y el que escucha descansa, es un ajá, era esto, ¿sí? Es decir, que hay algo que en esa búsqueda del sentido, por momentos se detiene, es esto, ¿no? Y se acuerdan que en ese vago goce que descubre Lacan en el Seminario 21, que es el goce de lo imaginario, o más adelante lo llama el goce del sentido, ¿sí? Dice que es precisamente el que detiene el desciframiento, ¿sí? Es decir, que del enigma, ¿sí? de ese flujo fónico que no sabemos qué quiere decir, ¿sí? Todo el tiempo es esto, rápidamente, ¿sí? Lo imaginario dice que tiene una intuición de lo que hay que simbolizar, ¿no? Intuye lo que hay que simbolizar. Se puede equivocar, por supuesto, como cualquier función, ¿no es cierto? Pero intuye lo que hay que simbolizar. Entonces, el momento en que se produce la significación, ese descanso, significa que hay un fenómeno de goce vinculado con esa detención que es la significación. Y yo pienso que debe haber alguna función vinculada con uno de los modos de gozar, al menos uno de los modos de gozar, que esté ligada a lo que llamamos la atención, por esta idea de que o se desliza, o se sofoca, ¿sí? O se fija en determinado lugar. Eso es lo que me sugirió tu comentario, Clarisa, ¿sí? Habría que pensarlo prestarle todavía un poco más de atención, digamos, a este asunto. Pero me parece que vale la pena pensar como una dimensión, la de la atención, vinculada a aspectos libidinales o de goce, ¿sí? Y no definida en términos de significantes o letras, ¿no? Que corresponderían a esa dimensión. ¿Qué más? Tenemos al menos un minutito más. No sé si querés agregar algo más, Clarisa, o... Ya está. Bueno. ¿Alguno más que quiera participar? Tenemos un minutito. Gerardo, me acordé que en el Soy el Eso... Alguien está hablando, pero muy bajito, no sé, y no veo quién es. Cintia. Cintia, que no tenía cámara. Sí, pero se escucha muy bajo. No, el Soy el Eso, la nota número 4. ¿Sí? ¿Qué pasa? En relación a la atención hay una crítica respecto a los grados de nitidez. Ajá. Para revisar. ¿Querés traerlo la próxima vez, Cintia? Que hace mucho que te estoy invitando a que prepares algo y no me das mucha bolilla. Se quedó. Bueno, pero tal vez no se está escuchando. Bueno, ok, tomamos nota entonces por lo menos de eso. Si Cintia está escuchando, a pesar de que quedó su internet allí un poco detenida, podrá prepararlo para la próxima vez, y si no, bueno, trae comentario.